Bien, saludos a todos. Vamos a continuar con nuestro curso de MongoDB. En esta ocasión vamos a continuar con lo que es el diseño de una base de datos no relacional y vamos a explicar cuál es la comparación o la relación que tiene una base de datos no relacional con una base de datos relacional que comúnmente se conocen. Entonces, aquí vemos lo que es básicamente el diseño de una base de datos relacional y aquí tenemos lo que es una base de datos no relacional como lo es MongoDB. Entonces, en una base de datos relacional lo que básicamente tenemos es la base de datos, tenemos las relaciones o las tablas. Dentro de estas tablas tenemos lo que son las tuplas o las filas o los registros que también se les llama. Y cada uno de estos registros cuenta con atributos. Esto en comparación con una base de datos no relacional como lo es MongoDB, también tenemos una base de datos que se crea y dentro de esta base de datos lo que vamos a tener colecciones. Este concepto es un concepto nuevo si es que venimos del mundo de las bases de datos relacionales como lo es Oracle, SQL Server, MySQL, Postgre, Informic, etc. Entonces, una colección en MongoDB es básicamente algo parecido o similar a lo que nosotros conocemos como las tablas en el modelo relacional. Una colección está formada por un conjunto de documentos en formato JSON. JSON es un formato de JavaScript el cual utiliza una notación para poder enviar datos de una manera parecida a lo que anteriormente se utilizaba como era el formato XML, pero esto lo hace de una manera más sencilla y mucho más ligera. Entonces, dentro de una colección, lo que nosotros básicamente tenemos documento. En comparación con las bases de datos relacionales, que dentro de una tabla lo que teníamos era filas o registro de datos. Y acá en las bases de datos no relacionales tenemos lo que son el elemento clave valor, que básicamente son los atributos en la base de datos relacional. Pues vamos a continuar, vamos a ver un ejemplo, vamos a conectarnos a nuestra base de datos MongoDB, vamos a abrir una terminal. Vamos a abrir una terminal. Algo que acabo de mencionar es que MongoDB es orientado a documentos. Básicamente esto de aquí es orientado a documentos, lo que le hace en sí una base de datos no relacional. Y debemos tener en cuenta que MongoDB no existen lo que son los esquemas estrictamente definidos, puesto que estos pueden cambiar su estructura una vez que la base de datos ya esté ejecutándose en un ambiente de producción. O no únicamente en un ambiente de producción, sino también en un ambiente local. Cabe mencionar que los documentos de una colección no se apegan necesariamente a un mismo esquema. Esto lo vamos a ver más adelante con un ejemplo. Y pues ya les había mencionado del modelo intuitivo que utiliza MongoDB, el cual es el formato JSON, JavaScript Object Notations, el cual es la notación del lenguaje JavaScript. Entonces vamos a abrir nuestra terminal y vamos a ejecutar el comando mongod-version y aquí podemos ver la versión de nuestro MongoDB que tenemos instalado. Podemos ver la versión. Si es que esto de aquí no les aparece es porque debe haber una falla en la instalación del MongoDB. Y también podemos ejecutar el comando mongo-version. Este comando lo que nos muestra es la versión pero del shell de MongoDB. Ya vamos a ver luego qué es esto.
y cómo utilizarlo. Entonces, eso es necesariamente lo que cómo empezar a manejar MongoDB. Entonces, lo que nosotros en un inicio debemos hacer es iniciar nuestro servidor en MongoDB, para lo cual ejecutamos el comando mongod y nos damos cuenta que inicia el servidor de MongoDB. Aquí tenemos, dice que está esperando por una conexión en el puerto 27017. Este es el puerto por defecto para conectarnos a la base de datos de MongoDB. Cabe mencionar que cada base de datos tiene un puerto por defecto de conexión, como por ejemplo MySQL utiliza el puerto 3306, SQL Server el 1433 y así Oracle utiliza el 1521, y pues en este caso MongoDB utiliza este puerto para podernos conectar a la base de datos. Bien, una vez que tenemos ejecutando el servidor de la base de datos, por motivos didácticos voy aquí a abrir un editor de código, el Visual Studio Code. Continuemos. Aquí voy a crear un archivo, puede ser un nombre cualquiera, test.js. Aquí voy a escribir la sintaxis de nuestro que utiliza MongoDB para manipular los objetos dentro de su motor de base de datos. Y además voy a utilizar la terminal. Ahora vamos a conectarnos al shell de Mongo. Y si nos damos cuenta, es aquí donde vamos a escribir cada una de las sentencias para poder manipular nuestra base de datos. Aquí podemos crear lo que son las colecciones, documentos, e irlos almacenando en la base de datos. Entonces lo que podemos hacer en un inicio es mostrar la base de datos a la que estamos conectados. Para eso ejecutamos el comando show dbs, y aquí podemos listar, aquí se nos listan cada una de las bases de datos que tenemos creadas. Por ejemplo, que está la base de datos admin, codraw, config, log. Por defecto se suelen crear esta base de datos local y la base de datos test. Por ejemplo, podemos ejecutar el comando db y ahí nos aparece la base de datos a la que estamos conectados. Por ejemplo, ahorita aparece la base de datos test. Eso indica que estamos conectados a esta base de datos. ¿Cómo creamos una nueva base de datos? Utilizamos el comando use y a continuación escribimos el nombre de la base de datos. Por ejemplo, factura. Ahí sí. Wow. Ha cambiado a la base de datos factura. Pero ¿qué sucede si ejecutamos nuevamente el comando show dbs? O también podemos escribir show database. Lo mismo. Y aparece admin codraw y nos damos cuenta que no aparece en la base de datos factura. Pero nosotros estamos utilizando la base de datos factura. ¿Qué sucede? Esto implica que la base de datos está creada en memoria, pero no está grabada en el disco. Para esto lo que se debe hacer es insertar datos en esta base de datos para que pueda grabarse en el disco. Entonces, a continuación vamos a crear lo que es un usuario dentro de nuestra base de datos. Para eso podemos ejecutar el comando db. Con este db hacemos referencia a la base de datos a la que estamos conectados. En este caso, la base de datos factura. Ponemos punto create user y aquí viene algo muy interesante. Punto create debet user. Y aquí viene lo que debemos pasarle como parámetros. Les había mencionado que MongoDB
utiliza lo que son documentos en formato JSON. El formato JSON es básicamente un formato, una notación que se representa a través de lo que son las llaves. Dentro de estas llaves nosotros vamos a enviar los datos o la información que queremos pasar como parámetro dentro de nuestra base de datos o dentro de nuestro documento. Entonces, un documento en formato JSON, lo que básicamente tiene que tener de inicio es abrir las llaves y cerrar, y pasamos los parámetros que queremos enviar. Por ejemplo, enviamos user mus. Vamos a poner pwd, cual es la contraseña, el nombre del usuario de la contraseña, y supongamos que sea 1, 2, 3. Y también podemos enviarle como parámetro los roles. Dos puntos. Y aquí podemos utilizar lo que es un array, lo que se utiliza esto. Entonces tenemos roles y vamos a enviarle los roles que podemos pasar como parámetro. Por ejemplo, read, write. Vamos a dar el permiso de lectura y escritura, y le vamos a dar el permiso de dbadmin, el administrador de la base de datos. Bien, una vez creado esto, nosotros podemos ejecutar aquí dentro de nuestra base de datos vamos a crear el usuario dentro de la base de datos factura, le damos enter y dice el usuario ha sido agregado correctamente. Entonces tenemos el usuario con el nombre de mus, tenemos el rol, y pues obviamente la contraseña, el password no aparece puesto que está oculto. Bien, ahora sí vamos a crear una colección. Que habíamos dicho anteriormente, una colección es básicamente un conjunto de documentos, como se conoce en MongoDB. Entonces, la colección habíamos dicho en comparación con el modelo relacional, son básicamente las tablas. Entonces, hay dos formas. Yo puedo crear aquí db. Algo que les quería mostrar es, vamos a ver si ya se puede listar nuestra base de datos, show dbs, o aún no aparece, no hemos ingresado datos a la base. Entonces, en este momento vamos a ingresar, vamos a crear una conexión en nuestra base de datos. Para esto hay dos formas. Vamos a ver cada una de las dos formas detalladamente, cómo crear una colección y cómo ingresar datos a una colección. ¿Sí? Entonces, para crear una colección podríamos hacer de la siguiente manera. db. Ponemos el nombre de la colección que queramos crear, por ejemplo en este caso clientes, y ponemos la palabra insert. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos creando en la base con db, estamos haciendo referencia a nuestra base de datos a la que estamos conectados, en este caso factura. Vamos dentro de esto, en la colección clientes, va a insertar la siguiente información. Ya habíamos mencionado que utilizamos el formato JSON, por lo tanto vamos a utilizar abrir y cerrar llave, y vamos a poner por ejemplo nombre, el nombre del cliente, los puntos, y los apellidos, el apellido, los puntos. Bien, este es básicamente lo que es el formato JSON. Entonces damos enter y dice write result. Esto quiere decir que se ha insertado un registro. Entonces, si nosotros hacemos nuevamente show dbs, ya aparece aquí nuestra base de datos
factura. Esto quiere decir que ya ha sido guardada en el disco, ya ha sido creada la base de datos. ¿Cómo ver las colecciones que están creadas dentro de nuestra base de datos? Para eso ejecutamos el comando db. Para eso ejecutamos el comando show collections y ahí nos aparece el cliente. Vamos a crear otra colección de la siguiente manera. Podemos crear de la otra forma utilizando el comando db.create collection y aquí pasamos como parámetro el nombre de nuestra colección. Por ejemplo, usuarios. Ponemos paréntesis y dice ok, se ha creado nuestra colección. En tal caso que si nosotros ejecutamos show collections, ahí nos aparecen nuestras dos colecciones. Podemos también listar lo que son los datos dentro de nuestras colecciones. Entonces para esto podemos ejecutar el comando db. Por ejemplo, habíamos ingresado información en la colección de clientes. db clientes.find. Find es una función de MongoDB que utiliza parecido o similar al select que se hace en las bases de datos relacionales. Entonces aquí se nos lista la información que hay en nuestra colección. Esto habíamos ingresado. Por ejemplo, el ID, esto es necesario recalcar. MongoDB por defecto utiliza un algoritmo el cual nos permite generar un ID único para cada registro. Aquí tenemos los datos, tenemos el nombre y el apellido de nuestra colección de clientes. Ahora podemos nosotros seguir ingresando datos a nuestra colección. Podemos hacer de la siguiente manera. Habíamos creado la colección de usuarios. Vamos a ingresar la información dentro de esa colección. Nosotros podemos crear, por ejemplo, un usuario. Un usuario es igual y creamos un documento. ¿Qué es un documento? Un objeto en la sintaxis de JavaScript. Un objeto JSON. Entonces, un usuario, por ejemplo, que tiene el username, pongamos que sea Juan, y un password, y que sea 1, 2, 3, 4. Con eso lo que hemos hecho es crear un documento. Ahora, ¿cómo agrego este documento dentro de la colección de usuarios? Entonces, hacemos referencia a la base de datos db.usuarios, el nombre de nuestra colección, y le hacemos .insert y le pasamos como parámetro el nombre de nuestra colección que hemos creado. Y ahí tenemos como resultado el usuario se ha insertado un registro. Si nosotros hacemos db.usuarios.find, ahí tenemos la información del usuario que se ha ingresado. Podemos agregar varios documentos al mismo tiempo dentro de cada una de nuestras colecciones. Por ejemplo, supongamos que vamos a agregar varios documentos dentro de la colección de clientes. Entonces, habíamos hecho anteriormente, habíamos ejecutado esto de acá, clientes, habíamos insertado un cliente, pero ¿qué tal si yo quisiera insertar varios clientes al mismo tiempo? Por ejemplo, aquí Juan, Lucas,
Bien, ¿qué tal si nosotros intentamos hacer esto dentro de MongoDB? Esto, aparentemente, si ingresáramos acá, esto nos generaría un error, puesto que no podemos ingresar varios registros de esta manera. Esto solo espera un parámetro. Entonces, para esto lo que podemos hacer es utilizar lo que en algunos lenguajes de programación se conoce como arreglos o arrays. ¿Sí? Entonces, para esto utilizamos la notación muy básica, muy fácil. No ponemos entre llaves, perdón, entre corchetes, cada una, ponemos entre corchetes cada uno de los registros y separamos cada uno de ellos por coma. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos esto, copiamos, esperemos, a ver. Bien, ahí nos sale un error, lo que estábamos ejecutando. Pegamos lo que acabamos de hacer y hacemos enter y miren, nos sale aquí un objeto en formato JSON. ¿Esto es qué nos dice? A ver, no tenemos error, nos dice han sido insertados 4 registros. Veamos si es cierto. db.clientes.find y ahí están cada uno de los registros que se han insertado. Bien, esto sería todo por hoy. Ya en el próximo video veremos cómo actualizar datos dentro de nuestras colecciones y documentos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.